Hoy es la segunda parte de la trompeta final. Para los amigos que hacía días no estaban con nosotros, decirles que a raíz de que hemos venido estudiando Apocalipsis y que hicimos una pausa por la serie de la armadura, y a raíz de que en los Estados Unidos y en otras partes del mundo hay mucho comentario sobre este mes de septiembre, que es el fin del mundo, otros que es el rapto ahorita el 23, y de tantos comentarios, y aún siervos de Dios de sana doctrina también un poquito, en cierta manera, como presionados por todo eso, se han adelantado también a decir que parece ser que el rapto va a ser ahorita, a finales de este mes. Entonces, a raíz de eso, pues me tocó en cierta manera acelerar un poquito una conferencia que tenía más adelante para ustedes, y ahí fue donde empezamos la semana pasada a estudiar la trompeta final, la trompeta final. ¿Alguien recuerda el versículo base? Eso, muy bien. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leerles, vamos a orar y entramos a nuestra segunda conferencia. Primera de Corintios 15, versículo 52. ¿Están ahí? Dice la palabra. Voy a leer desde el 51. Presten atención, dice San Pablo a los corintios, presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. De ahí basamos esta conferencia en el versículo 52 con la palabra la trompeta final. Y yo le puse el título a esta conferencia, la trompeta final. Vamos a orar. Padre, en esta mañana que nos disponemos a continuar con esta conferencia, te pedimos de manera muy especial que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos regales entendimiento, sabiduría, discernimiento, comprensión, porque reconocemos que es un tema no difícil en el sentido de tu palabra, porque tu palabra es clara, pero sí confuso frente a tantas voces y aún con siervos y aún buenos maestros de tu palabra enseñando cosas contrarias, Señor, y eso es lo que nos confunde con este tema. Te pedimos entonces en esta mañana que nos des claridad frente a los textos bíblicos y que podamos, Señor, comprender este tema para estar preparados y también para alertar, para orientar a los discípulos que van llegando a nuestra iglesia. De antemano a ti, Señor, te damos toda la honra y te damos toda la gloria. Amén. Estamos hablando del error de hablar de una segunda venida de Cristo repartida en dos partes. Eso es propio de los dispensacionalistas, que es una forma de interpretar las Escrituras. Los dispensacionalistas tienen toda una estructura para interpretar la Biblia, para hacerle hermenéutica. Es una escuela de interpretación y la enseñanza clave de ellos, que es como lo principal en que ellos se mueven, repito, es una segunda venida de Cristo en dos partes. Una secreta, el rapto, que el Señor viene antes de la tribulación y se lleva la iglesia. Después viene la gran tribulación y al final de la gran tribulación el Señor viene con su iglesia a la tierra. Eso casi que en los círculos evangélicos, casi que eso es palabra de Dios, porque eso es lo que se enseña en todas partes, pero es entendible a raíz de la historia del dispensacionalismo que empezó a finales del siglo XIX, eso es más bien nuevo, y también cómo llegó a los Estados Unidos y los institutos y seminarios que empezaron a propagar el dispensacionalismo, el Instituto Bíblico Moody y después el Seminario Teológico de Dallas.
Y ahí muchos consiervos buenos que conocemos pues se han contaminado con ese tipo de enseñanzas. Aún yo tengo cantidad de diccionarios bíblicos y enciclopedias y comentarios bíblicos que son dispensacionalistas. Entonces, cuando uno es nuevo, cuando uno es estudiante de seminario, cuando uno se está preparando para pastor y coge todos esos libros, entonces uno se deja guiar por todo eso. Pero la importancia no son los comentarios, no son los libros, es la palabra del Señor. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque un comentario es un comentario. La Biblia seguirá siendo la Biblia. Entonces, que es que eso lo dijo Adrian Rogers. Yo respeto a Adrian Rogers. Ya murió, un gran consiervo de Dios, pero hay cosas que él enseña que también está contaminado con el dispensacionalismo. Yo respeto mucho a John MacArthur, un pastor bautista reformado, lo respeto mucho. Comparto muchas de sus cosas, pero también está contaminado con el dispensacionalismo, es decir, un rapto secreto. Y ni hablar de todas las iglesias de corte pentecostal, de corte carismático, asambleas de Dios, cuadrangulares, centros de fe y esperanza, todo este tipo de iglesias enseñan dispensacionalismo. Una segunda venida repartida en dos partes. Si usted no estuvo en la conferencia pasada, lo único que le pido, porque va a ser muy difícil que usted obviamente coja todo ahora, pero vaya a la página que le estoy diciendo, Redil de Bello, ahí en el boletín está, .org, repito, ahí busquen categorías, serie de predicaciones y ahí dice trompeta final, hay 2 conferencias, hora y media de predicación de esta primera parte, para que entienda que este asunto de una segunda venida en 2 partes no es bíblico, eso es nuevo. Cuando le digo que es nuevo, hasta 1800, comienzos de 1800, esa doctrina no se enseñaba en la iglesia. Y préstele atención, si una doctrina por 18 siglos en la iglesia de Cristo no se enseñó, ¿cómo es posible que vamos a recibir una doctrina que por 18 siglos estuvo totalmente desconocida? Alguien dirá, Renzo, eso no es peso suficiente como para uno negarla, pero es que ningún padre de la iglesia tampoco lo enseñó, ningún teólogo de la iglesia habló de una segunda venida repartida en 2 partes, eso no está. Ahora, yo entiendo las ovejas que se levantan en una iglesia donde sus pastores les enseñaron eso es palabra de Dios, y yo no culpo al pastor porque él viene de otra escuela, él viene de un instituto bíblico, viene de un seminario, el niño es como lo eduquen en la escuela, en la casa. Entonces a usted le pido, y es lo que siempre le he pedido, que no trague entero a lo paisa, escudriñe. Si usted viene formado con esta doctrina del rapto secreto, téngame paciencia antes de cuestionar, porque aquí no estamos para pelear. Antes de cuestionar, simplemente escúchese la conferencia, que voy despacio. Y también hice una aclaración la semana pasada, dije que para ser miembro de esta iglesia no tengo ningún problema. Si usted viene de otra iglesia y sigue creyendo en un rapto secreto, no tengo ningún problema en recibirlo como miembro de nuestra comunidad, porque para mí en este momento esa no es una doctrina fundamental para la salvación. No, lo importante es que creemos que Cristo vuelve y que Cristo viene, pero tenemos que tener claridad. Alguien tiene que estar equivocado. La Biblia no puede tener 2 interpretaciones, no hay sino una sola. O Cristo es Dios o no lo es, ¿cierto? O existe la Trinidad o no existe, pero no hay posiciones ahí como en la mitad. O hay un rapto secreto o no lo hay. Entonces de eso se trata nuestra conferencia. Bien, amados, siguiendo entonces con nuestro tema, hagamos un pequeño resumencito. Número 1, el llamado de los muertos en Cristo, eso lo vimos la semana pasada. Número 2, compartí con ustedes lo que tenía que ver con el arrebatamiento de la iglesia, más conocido como el rapto, pero la palabra bíblica es arrebatamiento, ¿cierto? Donde estuvimos compartiendo 1 Corintios 15, pero donde también estuvimos compartiendo 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 14 al 17. También estuvimos compartiendo la semana pasada sobre la segunda venida de Cristo, explicada por el mismo Jesucristo, ¿cierto? Estuvimos hablando en detalle sobre Mateo capítulo 24,
en detalle, repito, esto está en las conferencias para que usted las escuche. Y ya hoy vamos entonces a compartir lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo revelada a Juan en el Apocalipsis. Y ahí vamos a ir despacio como lo hemos venido haciendo, ¿ok? Número 4, ¿qué vamos a ver en esta mañana? Revelada a Juan en el Apocalipsis. Muy bien, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Recuerden traer siempre algo en que tomar apuntes para que pueda hacer una retroalimentación y compartir con otros discípulos. Apocalipsis 19, versículo 11 al 14. Vamos a ver lo que el Señor le reveló a Juan en el Apocalipsis. Obviamente que hay muchos textos más, yo no solamente voy a compartir hay muchos textos más. Ahí tenemos el primero, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, antes del capítulo 19. Ya lo hemos visto en todo lo que vimos del mensaje de Apocalipsis el año pasado. ¿Sí recuerdan? Arranquemos antes de ver 19, Apocalipsis capítulo 1, ¿lo recuerdan? Que ese ya lo habíamos visto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, ¿sí lo recuerdan? ¿Qué dice? Bueno, miren, ya viene en las nubes, todos lo verán, aún los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Estuvimos viendo entonces en Mateo capítulo 24 la semana pasada, estuvimos viendo en Tesalonicenses que hay varios elementos que hablan de lo mismo. Es el común denominador. Los textos bíblicos hay que analizarlos a la luz de todo el contexto. Esto es lo que se llama cotejar pasajes paralelos. Y cuando se habla de la segunda venida de Cristo, siempre viene acompañado de nubes, envuelto en nubes. También un elemento que aparecía constantemente es que venía con los ángeles. Y otro elemento que aparecía constantemente era una trompeta, ¿cierto? La trompeta. Entonces, trompeta, nubes, ángeles. Siempre lo mismo. Una segunda venida. No hay sino una segunda venida. Para los que no estuvieron, cuando usted habla de una venida en secreto allá, nadie lo ve, nadie rapta a la iglesia, se la roba, se la lleva para el cielo, y al final de los 7 años, al final de la gran tribulación, vuelve a la tierra con la iglesia. Ya no es la segunda venida de Cristo, es la tercera venida de Cristo. Y la Biblia no habla de 3 venidas, no habla sino de una segunda venida de Cristo, que está en Mateo 24, que está en Tesalonicenses capítulo 4. Ahí está clarísimo la venida del Señor. Y ahora, en la revelación que el Señor le hace a Juan en el Apocalipsis, de una manera clarísima le está diciendo que miren, ya vienen las nubes y todos lo verán. Quiere decir que será una venida visible, por favor, tenga eso claro, será una venida visible. Ahora, vamos a mirar capítulo 19, que sí ya es nuevo para nosotros, porque no hemos tenido la oportunidad de verlo. Apocalipsis 19, versículo 11. En la visión que el Señor le dio, varias visiones a Juan en Apocalipsis, aquí tenemos precisamente lo que nos dice capítulo 19, versículo 11 al 14, la visión del jinete del caballo blanco. Ojo que eso no es una ranchera, es un pasaje de la Biblia. El jinete del caballo blanco. Entonces vi que el cielo se había abierto. Mire lo que está viendo Juan. Y que allí aparecía, ¿qué aparecía? Un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía
estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14, ¿están conmigo? Iba seguido, ¿cómo lo vio Juan? Que venía con la iglesia, montados en caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. Ustedes no tragan entero. No viene con la iglesia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Iba seguido de los ejércitos celestiales. Otra vez el común denominador, ángeles. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. Y si nosotros miramos básicamente todo el pasaje nos está hablando precisamente de lo mismo, ¿cierto? Para que ustedes lo lean en su casita, versículo 19, por si usted entonces, no, es que esos ejércitos celestiales, uno habla con esos dispensacionalistas y cuando uno está así como condicionado a que la Biblia diga lo que uno quiera que diga, usted fuerza la escritura a que diga lo que quiera. No, es que esos ejércitos es la iglesia. Bueno, voy a mostrarle que no es la iglesia, si no le basta con lo que leyó. Versículo 19, ahí mismo del pasaje. Lo que pasa es que me adelanto por brevedad. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo. ¿Y contra quién? Y contra su ejército. Es una guerra cósmica, es una guerra espiritual. Cristo, los ángeles, peleando contra quién? Contra el diablo y con todo su ejército ahí, ¿cierto? Y dice que la bestia fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, etcétera, 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 etcétera. Bueno, entonces, aquí hay varias cositas. Entonces, viene con los ejércitos celestiales, que no es la iglesia, de hecho es esos ejércitos los que pelean con el Cordero, con el Señor. Y capítulo 1, versículo 7 dice que es visible, ¿ok? Estamos hablando de lo que Dios le reveló a Juan de la segunda venida, muy claro, la segunda venida. Ahora, vamos a avanzar al capítulo 20, porque yo no estoy haciendo un estudio de todo Apocalipsis en este momento, sino mirando versículos en este punto número 4 del bosquejo, donde Dios le reveló a Juan la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice Juan en el Apocalipsis de la segunda venida? Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 20, ahí lo tienen, versículo 4 al 6. En el Apocalipsis 20 se nos habla de los 1000 años, la doctrina de los 1000 años, que algún sector de la iglesia no cree que hay años literales, piensan que eso es simbólico. Ahí tenemos el grupo de los amilenaristas. No creen, es sin milenio, no creen que hay un milenio. Piensan que cuando el Señor venga empieza la eternidad, ¿cierto? Bueno, es una forma de comprender lo del milenio. Y se basan en textos bíblicos como que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿cierto? Entonces dicen que eso no es literal, que es más bien algo simbólico. Están los que enseñan que sí hay un milenio en el sentido de que es un número de años que no sabemos cuántos serán. Y también están los que creemos, entre ellos yo, que sí hay 1000 años literales. Porque es muy claro Apocalipsis cuando habla de números. Y habla de meses completicos con días de 24 horas, y aquí nos habla no un versículo como nos acusan algunos, que solamente tenemos un versículo para hablar de la doctrina de los 1000 años, no, para nada. El capítulo 20 está lleno de la enseñanza de los 1000 años, y todo el Antiguo Testamento habla de un Mesías que va a llegar a la tierra a reinar, y cuando Él vino en su primera venida, pues fue a morir por nosotros. En la primera vino como cordero, en la segunda vendrá como el león
de la tribu de Judá y viene a reinar. Y eso pues ya lo hemos compartido varias veces, ¿cierto? Entonces, pero bueno, no vamos a entrar en detalle ahora sobre el milenio, esa no es nuestra enseñanza hoy, sino sobre la segunda venida de Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, quiero que leamos. Vi, otra vez, la visión que Dios le dio a Juan. Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni aceptaron jamás su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Quiero que miremos un poquito lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6 en varias versiones. Estaba haciendo yo fuerza con esta letra tan pequeñita de esta paráfrasis que tengo acá, de esta Biblia paralela, pero esta mañana me salvaron la patria con las gafas. Apocalipsis capítulo 20 lo voy a mostrar en varias versiones, versículo 4 al 6, tengo aquí varias versiones, déjenme un momentico, yo les comparto. La Reina Valera del 60, voy a leerles sobre todo el versículo 5, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Vamos despacito. La primera resurrección. Asimismo también lo dice Dios habla hoy en el versículo 5 y el 6 dice la Reina Valera: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dios habla hoy, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y la Nueva Versión Internacional dice lo mismo: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años. Quiero llamar la atención a algo que aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al versículo 6. La Reina Valera contemporánea dice: bienaventurados y santos, el 6, son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Venga, momentico, ¿qué está pasando acá? Si usted lee el pasaje y lo lee sin ningún prejuicio de ninguna clase, sino tal y como está acá, Juan está viendo una cantidad de personas, dice: vi las almas de los que fueron decapitados. ¿Por causa de qué? Del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Dice: ellos son los que nunca adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Está hablando de los que salieron de la gran tribulación, los que murieron en la gran tribulación. Entonces lo que está viendo Juan es todos esos muertos en Cristo que murieron a causa de la persecución del anticristo, y ahora Juan está preguntando: ¿quiénes son ellos? Y le responden: ellos son los que salieron de esa gran tribulación, fueron los que no aceptaron la marca, etcétera, 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 etcétera. Y está diciendo: esta es la primera resurrección. ¿Cómo así que la primera resurrección? Y no dicen los dispensacionalistas en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿me acompaña? Que algunos los veo ahí, ¿me acompaña? Vamos a Tesalonicenses capítulo 4, que es lo que enseña la mayoría de las iglesias
que se han dejado contaminar por esa enseñanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, cuando habla de la venida del Señor. Cuando le preguntaron a Pablo que los muertos en Cristo, ¿qué iba a pasar con ellos? Capítulo 4, versículo 13 en adelante. Entonces vamos a repasar otra vez. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor, no es de Pablo. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, hasta que el Señor venga. Es una sola venida, hasta que el Señor venga. No nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Venga, paremos. Si los dispensacionalistas dicen que este es el rapto secreto, que los muertos en Cristo son resucitados, se lleva a la iglesia, pero después vuelve al final de la gran tribulación, y ahora a Juan le muestran una cantidad de personas que resucitaron, y les dice, estos son los que no aceptaron la marca de la bestia, etcétera, 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 es decir, los que murieron en la gran tribulación, y Apocalipsis dice, esta es la primera resurrección. Entonces, ¿qué pasó con Tesalonicenses? No debería de decir, esta es la segunda resurrección. ¿Me estoy comunicando? O sea, la Biblia es clarísima en este tema. La Biblia no se confunde, la Biblia es clara. El problema es que con tanto maestro enseñando una cosa, el otro enseña una cosa, y claro, uno se confunde. Y más, escúcheme que soy muy consciente de esto, por eso nos estamos tomando el tiempo despacito, despacito, porque les voy a decir algo. En Latinoamérica, usted coge 100 pastores, y de los 100 pastores, 99 enseñan dispensacionalismo. Es decir, los 99 de 100 enseñan que hay un rapto secreto. Entonces, cuando uno escucha la mayoría diciendo eso, uno dice, momentico, ¿y no será que de pronto Renzo es el que está equivocado? Sí, siempre existe la posibilidad que yo también esté equivocado. Por eso les estoy diciendo que no traguen entero. Ahora, del lado de esta doctrina, de lado y lado hay buenos maestros de la palabra. De lado y lado hay buenos maestros de la palabra. Entonces, de los que no creemos en ese rapto secreto, sencillamente, por favor, 18 siglos, eso no existió en la iglesia, y ahí tenemos teólogos de la talla de R.C. Sproul, J.I. Packer, John Stott, la lista es larguísima de maestros de la palabra que no creen en un rapto secreto. ¿Por qué? Porque eso no está en la Biblia. Entonces, si yo en Apocalipsis leo de que esa es la primera resurrección, claro que es la primera. Cuando entendemos que el Señor solamente vuelve por segunda vez, no hay sino una segunda venida. Entonces, cuando el Señor viene en la segunda vez, claro, va a arrebatar la iglesia, sí, la va a arrebatar, eso está en la Biblia. Pero para recibir al Señor, que viene en los aires, en las nubes, con todos sus ángeles. Y ahí es donde Mateo 24 dice que mandará a sus ángeles de los 4 vientos para que recojan a los escogidos. Es que la Biblia habla del rapto por todos lados, los evangelios. ¿Recuerdan la semana pasada que vimos que los dispensacionalistas cogen Mateo 24 y 25 cuando el Señor dice que uno estará en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, 2 estarán moliendo, la una será dejado, 2 estarán en la cama, uno será tomado y el otro será dejado, y que armonizan eso con Tesalonicenses para hablar del rapto? Error. Según ellos, error. Porque resulta que cuando usted lee Mateo 25 está hablando inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Habla de la segunda venida y del rapto. Es después de la tribulación. Y Tesalonicenses ellos lo interpretan que es antes de la tribulación. ¿Por qué? Es por la doctrina de no querer aceptar que a la iglesia le toca pasar por la tribulación. Y si usted lee sin ningún prejuicio Apocalipsis capítulo 20, sobre todo el capítulo 20, ¿cómo así la doctrina de que la iglesia no le va a tocar pasar por nada de esas cosas? Que la iglesia no le va a tocar sufrir, que la iglesia no la van a tocar.
Y entonces, ¿qué pasa con Apocalipsis que nos habla de tantos muertos por el testimonio de Jesucristo? Yo les voy a decir algo. ¿Qué sentido tendría Apocalipsis hablar de un anticristo? ¿Qué sentido tendría Apocalipsis hablar de todas esas advertencias si ya la iglesia no está en la tierra? No tendría sentido. Entonces, ¿para quién es la persecución? Pero los dispensacionalistas son unos magos para hacer malabares con los textos. Entonces ellos dicen, no, es que son esos judíos que se van a convertir. Y ese es el problema, que ellos siempre tienen una respuesta para todo lo que uno les dice, ¿ok? Bien, pero todavía no he terminado, hay muchas cosas que nos faltan. Si a usted todavía todo esto no le queda claro, déjeme seguir compartiendo con ustedes más cositas. Capítulo 22 de Apocalipsis, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 12, cuando el Señor termina de mandar este mensajito con el apóstol Juan, el mensaje de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, ya al final, en los últimos versículos, el Señor le dijo a Juan que escribiera esto, versículo 12, miren, ya pronto vengo. Así empezó Apocalipsis y así termina Apocalipsis. Apocalipsis 1:7 empieza así, y Apocalipsis 22, principio, primer capítulo y último capítulo, termina hablando de la segunda venida del Señor. Eso es Apocalipsis. Apocalipsis es un libro para hablar de la segunda venida de Cristo. Miren, ya pronto vengo y traigo conmigo, ¿qué dice? Traigo conmigo mi galardón. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. ¿Cómo así? ¿No se la llevaron antes? No, es que cuando Él venga, viene a recompensar a su iglesia. Y cuando la arrebata es porque sigue posándose sobre la tierra, y ahí es donde apartará a los unos a los otros, como dice Mateo 24, las ovejas y las cabras a la izquierda, y a cada uno le dará según su recompensa. Pero venga, que todavía falta mucha tela para cortar en esta mañana. Usted que apenas está llegando, déjeme decirle que llegó hoy a los textos claves. Ahora, seguimos el punto número 5. Señales del tiempo del arrebatamiento según el apóstol Pablo. Bueno, quiero que todos hagan este ejercicio. Quiero que vayan otra vez a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Quiero que hagamos este ejercicio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a hacer este ejercicio. Obviamente algunos no tienen la Biblia en papel, sino en dispositivos móviles. Entonces, lo mismo, haga el ejercicio. Tenga ahí abierta la porción de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Un paréntesis pequeño. Cuando yo empecé a predicar la palabra del Señor como pastor hace unos 25 años largos, nunca pensé que iba a estar diciendo, abran sus dispositivos móviles. Increíble el tiempo, como, ay Señor, y espérese y verá lo que va a pasar más adelante. Los hologramas, donde van en 3D, ¿sí o no? Todo acá. Y yo apretando cositas por acá. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Este ejercicio yo lo quiero que lo miren así, miren. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la carta que Pablo le mandó a los tesalonicenses. ¿Estamos claros? Él está en la cárcel. A Pablo le llegan noticas a la cárcel preguntándole por doctrinas, por temas. Pablo, están diciendo que el 23 de septiembre, que es el rapto. Entonces a él le tocó ¿qué? Le tocó escribir y orientar a los hermanos porque estaban ¿qué?
los estaban confundiendo. Otros le estaban diciendo: Pablo, que el Señor ya vino y usted se quedó en la cárcel. Entonces a él le toca aclarar, y en el versículo 13 arranca diciendo: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Algunos ya estaban tristes, no hubo ninguna resurrección. Y Pablo tiene que aclararles y decirles: venga muchachitos, venga hijitos queridos, que es que esto es así. Y empieza a explicarle y empieza a decirles: esto tiene un orden. Cristo viene, sí, viene en las nubes con voz de trompeta, tal y como él lo enseñó en Mateo 24, etcétera, etcétera. Y cuando él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Ellos van a ser las primicias. Pero nosotros, porque Pablo albergaba la esperanza que él viniera cuando él estuviera vivo. Entonces nosotros los que estamos vivos seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. Es lo que también dice Primera de Corintios 15. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Transformados. Ese es el arrebatamiento, donde este cuerpo mortal se vestirá en inmortalidad, este cuerpo corrupto se vestirá en un cuerpo incorruptible. Ese es el rapto, ¿cierto? Y empieza en ese orden, ¿ok? A los mismos tesalonicenses, a pesar de la aclaración que hizo Pablo, lo siguieron cuestionando y empezaron a molestar a los hermanos y a decirles cosas raras, que esto, que aquello, que ya había venido el Señor. Bueno, en fin, y a San Pablo le tocó escribir una segunda carta. ¿A quiénes? A los tesalonicenses. Entonces, no es sino que usted en el dispositivo móvil corra un capítulo, en nuestras Biblias corra una página, y nos vamos a encontrar con Tesalonicenses, capítulo 1 y capítulo 2. Y quiero que se fijen en el capítulo 2, porque Pablo de manera clara nos va a hablar de algunas señales que deben de ocurrir antes que el Señor venga por segunda vez. Ahora, ¿cómo empieza San Pablo diciendo? Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿De cuál venida y de cuál reunión? Pablo había hablado a los de Tesalónica de alguna venida y de algún arrebatamiento. Claro que sí. No se los acabé de leer. ¿Cómo se dejan de confundir de fácil? Claro, otra vez, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor. ¿Cuándo habló Pablo de la venida del Señor? ¿Cuándo? En la primera carta, capítulo 4. ¿Cuándo habló Pablo y de nuestra reunión con Él? ¿En dónde? En la primera carta, capítulo 4. Y es el mismo término en griego. Yo no los voy a confundir ahora con eso. Ahora, voy a hacer otro estudio más técnico más adelante, donde sí voy a mirar palabras en griego para que ustedes vean lo preciso que es la Biblia. Hoy no los voy a molestar con eso, pero está hablando del mismo término, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una sola venida, no hay tres venidas, es la segunda venida. Pero venga que Pablo aquí sí va a hacer algunas aclaraciones. Repito otra vez, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie. Yo creo que nos vamos en septiembre. El que lo entendió, lo entendió. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra. Cuando él dice un espíritu, está hablando como de un ángel. Una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra. Oiga, es que habían algunos que eran unos magos.
mandaban carticas y falsificaban la firma de Pablo. Eso siempre ha existido, el fraude, ¿no? Increíble. Y Pablo tiene que advertir: pilas, que están llegando por ahí cosas, dice que yo les mandé a ustedes. Así como aparece por ahí cualquiera que esté haciendo publicidad, ojo que nosotros no hacemos esas cosas, ¿sí o no? A Pablo le tocó también hacer lo mismo en esa época. Pilas, que yo no estoy mandando cartas. Yo nunca he dicho eso. Entonces Pablo le tocó pronunciarse y dice: escuche eso, no se dejen asustar, que por esto, que por aquello, o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí nota lo que dice Pablo? Está diciendo: momentico, ¿cómo es que están diciendo? No, venga, es que tienen que haber unas señales antes de que el Señor venga. Y ahí es donde Pablo entonces les da unas pildoritas. Versículo 3: de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día, ¿cuál día? La segunda venida. Y no me vaya a decir como los dispensacionalistas: pero es que esa es la segunda venida literal, cuando viene con la iglesia. Es que Pablo no habla de eso, Pablo solamente habla de una segunda venida, no más. Entonces él dice lo siguiente: entonces no se dejen asustar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado y quién es el hijo de perdición a la luz de Apocalipsis? A la luz de Apocalipsis, ¿cómo se llama? El anticristo. Ese es el anticristo a la luz de Apocalipsis. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo. Dice: el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5: ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? O sea, Pablo está diciendo: pilas, que yo hace rato vengo enseñándoles esto, no se me dejen confundir. Que sí, que las 4 lunas rojas. Sí, eso nos dice cosas que van a pasar, que después voy a hablar con ustedes, pero que ya que nos van a llevar ahora, por favor, hay señales que se tienen que cumplir. Y lo que me está diciendo Pablo es: tiene que aparecer el anticristo. En otras palabras, va a arrancar la ¿qué? La oposición y la persecución contra la iglesia. En otras palabras, eso armoniza con lo que dice toda la Biblia. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Señor Jesús fue claro en decir que Él regresaba por su iglesia, era después de la tribulación, no antes de la tribulación. De todo lo que yo he compartido con ustedes, déjenme serles muy claro: este pasaje que estoy tocando acá es el pasaje que nos ha ayudado a muchos que estudiamos la Biblia, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, a que nos cuestionáramos en algún momento de nuestra vida de estudiantes de la Biblia. Venga, ¿cómo así? Y porque eso me pasó a mí hace muchos años atrás. ¿Por qué Pablo está diciendo acá que la venida del Señor primero tiene que haber unas señales? Venga, ¿cómo así? Es que no estaba hablando pues del rapto. A mí toda la vida me han hablado del rapto, y entonces, como yo lo daba por hecho, cuando yo me encontré con Segunda de Tesalonicenses, y eso es lo que le ha pasado a muchos estudiantes de la Biblia: venga un momentico, que aquí hay un problema, aquí alguien está equivocado. Pero Pablo no está equivocado. Pablo la tiene muy claro. Entonces, cuando yo miro las señales del arrebatamiento, hay 2 señales. Hablando de la segunda venida del Señor, hay 2 señales. Número 1, apostasía. Y número 2, el anticristo, persecución. Lo que les decía yo a ustedes la semana pasada: una iglesia del Señor que por 3 siglos fue torturada, perseguida, no masacrada, porque esa sangre de esos creyentes fueron una semilla para que el evangelio se propagara, pero torturada, perseguida, todos los apóstoles sacrificados por predicar el evangelio. Pero nosotros somos mejores que la iglesia primitiva, nosotros somos más buenos, más consagrados, y a nosotros sí no nos van a tocar, a nosotros no nos van a perseguir porque nos van a sacar.
Ese es el engaño. Para mí esa es la pildorita adormecedora que nos tiene ahí tan relajados porque pensamos que no va a haber ninguna persecución. Ahora, no confundamos la ira de Dios con la persecución del anticristo, porque nosotros como iglesia no vamos a pasar por la ira de Dios, y ese es un punto que tengo más adelante. Eso está claro. Nosotros somos sus hijos y la ira viene sobre el planeta y sobre los que no creyeron en Cristo, no sobre nosotros. Nosotros somos sus hijos. Entonces, quiero compartir el punto que sigue, el quinto sello del Apocalipsis.